Damos la cordial bienvenida a cada uno de los que a través de este medio nos están viendo y también escuchando. Les saludamos desde la Unión Colombiana, sede aquí en Bogotá, Colombia. Venimos estudiando buscar el reino de Dios y hoy nos corresponde urgencia en avanzar en el reino. Vamos a hacer una oración. El hermano Samuel está normal y nos puede ponerla. Eterno Padre, que estás en el cielo, tu nombre sea bendito desde ahora y para siempre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque a través del Evangelio tenemos los ejemplos del discipulado, de esa vocación, de ese llamado que nos haces a cada uno de nosotros. Que podamos aprender de los ejemplos de estos discípulos y saber que es urgente la predicación del reino de Dios, que este evangelio se pueda extender hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros no demos ninguna dilación, sino que con toda prioridad prediquemos este mensaje. Amén. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, siguiendo entonces sobre urgencia en avanzar en el reino. Hay una parte interesante que es la nota segunda, así antes en la parte central, dice que Jesús cortó con todo para salvar al mundo que estaba perdido y que hoy también requiere de nosotros una consagración completa. Y primera de Corintios 9:16, ay de mí, dijo Pablo, si no anunciare el Evangelio. Y el que es tomado como soldado no se enreda en los negocios de este mundo. Aquí la introducción nos dice que el pueblo de Dios debe recibir la advertencia y trabajar por las almas justo donde están. Así lo hizo Jesús. Porque las personas no se dan cuenta de su gran necesidad y en el peligro en que se encuentran. Cristo buscó a la gente donde estaba y les presentó las grandes verdades con respecto a su reino. Consoló el sufrimiento, sanó también a los enfermos, y Dios quiere que aliviemos las necesidades de los indigentes. La razón por la que el Señor no manifiesta su poder de manera más decidida es porque hay muy poca espiritualidad entre aquellos que afirman creer la verdad. Esa última parte es algo delicado porque dice que la razón por la que el Señor no manifiesta su poder es porque hay muy poca espiritualidad entre aquellos que afirman creer en la verdad. Es decir, que si nosotros afirmamos creer en la verdad, pero no hay el poder del cielo, del Espíritu, pues lógicamente no vamos a tener ese poder de llamar, de poder razonar, de llevar, conducir a las almas ante Cristo antes que sea demasiado tarde. Por eso vamos a tener 4 tópicos interesantes. El primero es discipulado con metas celestiales. El segundo tópico es urgencia del reino de Dios. Y luego tendremos el tercero, el primer lugar, y el cuarto, el reino de Dios y la misión de su pueblo. Tocando el primero, discipulado con metas celestiales. Entonces, hermano Pastor Antonio, ¿cómo respondió Jesús a un escriba que se ofreció voluntariamente a seguir a donde fuera? ¿Estaba contento con una oferta tan espontánea? ¿Qué se puede constatar de la respuesta del Redentor, Pastor? El Señor le dijo, las zorras tienen caverna y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En este momento sabemos que era Judas, aquel escriba que venía a ofrecerse. Seguramente vemos de que el Señor Jesús estaba en un propósito y como dice el semitítulo, nos habla de que venía a ser un discipulado con metas celestiales. Pero ahora vemos de que el Señor Jesucristo le responde de esa manera. La siguiente parte, la siguiente pregunta dice, ¿estaba contento con una oferta espontánea? Entonces, se deja ver de que el Señor Jesucristo no estaba halagado, contento, porque esa era una respuesta que no demostró que había alegría. En este momento me recuerda la experiencia misionera cuando yo trabajaba en Pitalito, Huila. Llegó el director de obra misionera con un señor y iba con su maletín como un buen ejecutivo
y llegó a mi casa y me llamó el director misionero y dijo, mire, este señor, que él ha sido seminarista, pero que él está decidido a seguir con nosotros, que él quiere hablar con usted, y bueno, me sacó y nos salimos a hablar con él, y lo primero que me dijo, yo vengo a que me bautice, ojalá esta semana. Y una vez venía con propósito de que yo le dije, lo que pasa es que nosotros aquí, pues, para que se bauticen las personas, primero tienen que conocer la doctrina, tenemos que estudiar un poco acerca de los principios que manejamos, y él me dijo cuáles son, yo le mostré los principios de fe, bueno, ya así por encima, le dije cuántos eran y los numeré. Dijo, no hay problema, podemos, dijo, pero lo que yo quiero es que usted me ponga a estudiar porque yo quiero trabajar en la obra de Dios y yo quiero ser un predicador, un misionero de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Entonces yo le dije, esto aquí el proceso es muy largo. Lo primero tiene que ser un miembro de iglesia, después de un tiempo puede llegar a ser un colportor y después de un colportor pues pasa a ser un misionero y luego es un pastor. Entonces dijo, yo quiero colportar, ¿qué tiene que hacer para yo aprender a colportar? Mientras me preparo para el bautismo, le pasé el colportor evangélico y dijo, me lo presta esta semana para yo mirarlo. A los 3 días vino y me dijo, yo ya leí todo este libro, estoy listo, dígame si puedo seguir colportando. Todavía no se vean ni no habíamos estudiado el primer tema de los principios de fe. Y así se iba, y yo le daba otro libro, que pedía otro libro, y iba a los 2 días ya llegaba diciendo que ya lo había estudiado y que qué más, y que él quería era trabajar por la obra, mas sin embargo pues yo veía por encima que él iba con otro propósito. Como a los 15 días, mi hija lo miró entrar a la iglesia católica con un Cristo colgado acá, y nos dimos cuenta que era un jesuita que quería penetrar y quería meterse dentro de la organización. Cuando él vio que ya no le di, o sea, que le dije que tenía que esperar y que estudiar y todo, entonces nunca más volvió, y ya lo seguimos viendo, se encontraba con los hermanos, era contradecir el evangelio, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que el Señor también conoce, al menos yo no conocía el corazón de aquel hombre, pero el Señor Jesús sí conoce el corazón de los hombres. Judas quería penetrar, seguramente por la obra del enemigo, quería penetrar dentro de la obra, pero el Señor Jesús sabía. Pero la última parte dice, ¿qué se puede constatar de la respuesta del Redentor? Entonces el Redentor, nos dice la nota, que él quería desvanecer sus esperanzas, porque él sí creía que Jesús era el Mesías. Él sí estaba convencido que era el Mesías, pero al estar convencido que era el Mesías, creyó que él iba a poder tener, juntándose con sus discípulos, iba a poder tener un buen puesto. O sea, él estaba pensando en algo de este mundo, estaba buscando bienes materializados, un puesto que le diera una buena fama, le diera una altura en el sentido de sentirse parte de un reino, y entonces por eso nos damos cuenta que en este momento el Señor Jesús fue sincero con él y le dice, las zorras tienen caverna, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como quien dice, no le dio, dice la nota que no le dio ni la bienvenida, y tampoco le dijo, no me siga. O sea, nosotros no le podemos cerrar la puerta a nadie para que siga, pero tampoco podemos decirle bienvenido a una persona que muchas veces no sabemos cuál es el propósito, pero Dios sí lo conoce. Eso es lo que el deseo de toda la gente nos viene diciendo en la 260, es eso, ¿no? Dice que cuando él le dijo, te seguiré a donde quiera que fuese, Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes. O sea, no dice que eran palabras alegres, sino las zorras tienen caverna y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dice, Judas creía que Jesús era Mesías, y uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así Jesús le respondió desvaneciendo esta esperanza y declarando su pobreza. Entonces eso es muy importante mirar, que cuando nosotros venimos a la obra del Evangelio, porque esta lección nos viene hablando de la urgencia en avanzar en el reino, podemos decir de la predicación para llevar almas al reino de Dios, pero en esta urgencia nosotros debemos saber de que no venimos a buscar un bienestar económico, un bienestar social, un bienestar político, ni nada que nos lleve a tener fama en este mundo.
Eso solamente está en el corazón del hombre que quiere servirle al Señor. Es por eso que en este momento nos damos cuenta de que el Señor ni le alegró ni le impidió la entrada, pero sí le hizo saber que ahí no iba a conseguir lo que él buscaba, porque el verdadero ministro no es el que busca bienes para sí, sino para los demás y para la gloria de Dios. Vamos a analizar la segunda pregunta y dice: ¿qué le dijo a un hombre que pidió tiempo para hacerse cargo de lo que él consideraba su deber más urgente? Bueno, entonces aquí seguimos sobre el discipulado con metas celestiales. Judas, las metas no eran las celestiales, las metas eran del reino de David aquí en la tierra. Lo esperaban como hasta el día de los judíos, como rey, no como cordero, como lo decían sus ritos, sus ceremonias, sus cultos que ellos hacían en el templo continuamente. Había un holocausto en la mañana y un holocausto en la tarde, sucesivamente sacrificios de animales sustitutos por el hombre para sustituir al hombre pecador. La paga del pecado es muerte. Pero Judas tenía, al igual que el pueblo judío, una proyección diferente. Pero aquí encontramos también que los discípulos también andaban en las mismas, como quizás nosotros podemos también estar en esa situación de que no tenemos bien claro sobre el discipulado con metas celestiales. Y entonces aparece aquí en Mateo 8:21 que el discípulo dice: Señor, permítame ir primero a enterrar a mi padre. Es decir, que tenía que esperar que su padre, después que muriera, con mucho gusto iba a servirle. Entonces ese llamado, lo acondicionaba a una espera. Pero luego encontramos que él dijo: Señor, deja primero que vaya a entierre a mi padre. Y la nota nos habla de los sentimientos. Y nos dice: ningún vínculo terreno debiera pesar ni por un momento en la balanza contra el deber hacia la causa y la obra de Dios. Jesús cortó la conexión con todo para salvar a un mundo perdido. O sea, Jesús dice que dejó todo. A fin de santificar al pueblo, dice, salió fuera de la puerta, salió fuera a este atrio de este mundo, y ya sabemos que lo que pasó allí en el atrio. Allí estaba el altar, allí murió. Fuera de Jerusalén fue crucificado el Mesías verdadero, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. O sea que Él cortó toda conexión para poder salvar a la raza culpable. Pero ahora dice que requiere de nosotros una consagración completa. Hay sacrificios que deben realizarse en favor de la causa de Dios. El sacrificio de los sentimientos es más intenso de los que requiere de nosotros. O sea, la parte del sentimiento, un padre, una esposa, un hijo, una hija, una persona muy allegada. Entonces nos habla que debemos tener cuidado cuando nos dejamos mandar por sentimientos humanos, consideraciones personales que se mezclan con los esfuerzos y trabajo por la causa de Dios. Entonces nos puede desviar del propósito. Por eso la última parte de este Ministerio de Publicaciones, página 100, dice: Él exige un servicio abnegado, voluntario. Usted puede prestarlo, pero al mismo tiempo cumplir con todos sus deberes familiares, pero considere esto último como un asunto secundario. Es decir, la última parte es el cumplir con todos los deberes de la familia, pero como secundario, porque el primer mandamiento de la ley, según Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. O sea, primero Dios, como los tres principios dentro del judaísmo, que es primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo. Hoy en día a veces primero el trabajo, segundo la familia y por último entonces Dios. Y Dios debe estar en primer lugar. Eso es lo que nos habla aquí de que el discipulado tiene que tener metas celestiales y no terrenales. Pasemos ahora a una parte del segundo ítem: urgencia del reino de Dios. Hermano Samuel, ¿qué debería tener precedencia en nuestros compromisos o el ministerio espiritual? Hace la pregunta. ¿Qué gran importancia y urgencia hay en convertirse en discípulo del Señor y llamar a las personas al reino celestial? Muy bien. Sí, la gran precedencia es que primero que los compromisos personales, individuales o familiares debe estar la parte celestial. Amén. Dios lo ha dado todo por nosotros, nosotros también debemos darlo
todo por Él. Es una labor urgente, es una labor inaplazable. Y por eso en este segundo discípulo se le está respondiendo, y es una respuesta como muy fuerte. Sin embargo, estaba en la línea del discipulado. Veíamos que este primer discípulo se está ofreciendo. A este segundo discípulo el Señor le está diciendo, según Mateo 8:22, sígueme. O sea que sí lo estaba invitando al discipulado, pero la condición estaba entonces en esta parte familiar, que de hecho algunos creen que estaría seguramente enfermo, porque si estuviese muerto, pues él estaría en el funeral, no estaría escuchando al Señor ahí en la prédica. Entonces, figuradamente estaba hablando en ese sentido de que iba a gastar un tiempo para tramitar o esperar que se muriese, el entierro, después reclamar la herencia. Todo iba a tomar mucho tiempo, entonces era algo muy difícil. El Señor está diciendo, el ministerio, él ya iba en camino, según el Evangelio de Lucas, hacia Jerusalén, hacia morir en la cruz del Calvario, a terminar su misión. Entonces sus discípulos debían estar ligados allí en ese trabajo, ¿no? Entonces proclamar el reino de Dios era tan importante que no daba lugar para la espera. Y notamos cómo de esta forma el Señor le está orientando. A propósito del tema familiar, la segunda parte de la nota de esta parte 3 termina con una linda promesa y nos hace también un llamado. Si ocupamos decididamente nuestra posición como obreros de Dios y si decimos, el Señor nos ha dado un mensaje y no podemos ser centinelas fieles a menos que permanezcamos en nuestro puesto del deber. Entonces, hay que estar donde el Señor nos llama a ese puesto del deber. Llevaremos a cabo la obra a toda costa y entonces descubriremos que los ángeles de Dios ministran a nuestras familias en el hogar. Qué bonito, qué maravilloso. Y creo que sería cada uno de nosotros dar un testimonio de cómo nuestras familias han sido guardadas en la salud, en lo espiritual, en lo físico, en todas las dimensiones. Esa promesa de Dios. Entonces el Señor no es que estaba aquí hablando en contra de la familia, en contra de ir a un entierro, en contra de estar a favor de un padre anciano, de ninguna manera, sino que le está dando la prioridad al Evangelio y que Jesucristo también reconoció que nosotros como discípulos tenemos un Padre celestial. Amén. En el Padre Nuestro nos enseñó, ustedes orarán así, Padre Nuestro que está en los cielos. Entonces, el primer lugar al Padre Celestial y después la parte terrenal. Un discipulado que se iba a entregar en forma total. Vamos a la cuarta pregunta con el pastor Antonio. Dice, ¿qué instrucción le dio el apóstol Pablo a Timoteo como ministro en la viña espiritual y debía dedicarse al ministerio solo después de que se le proporcionaran las comodidades y se eliminaran los obstáculos? ¿Qué se puede decir, pastor Antonio? Bien, podemos decir de que el apóstol Pablo ya estaba para finalizar su carrera, ya iba a llegar el momento de su muerte y él estaba preocupado por preparar a un discípulo, a un ministro que pudiera tomar su lugar. Pero él tenía que prepararlo de tal manera que pudiera tomar todo lo que él hacía. Y en este caso podemos poner el ejemplo, la instrucción que le dio Pablo a Timoteo era de predicar el Evangelio. Pero en esa predicación, cuando él dice que predique a tiempo y fuera de tiempo, podemos hablar acerca de la obra médica. Podemos poner esa comparación, ¿no? Un médico atiende casos de urgencia y atiende consulta general. Cuando se trata de un caso de consulta general, pues no es tan importante porque eso se puede postergar, se puede decir hagámoslo otro día o para tal fecha, pero hay casos de urgencia que cuando llega un enfermo donde el médico lo atiende o se puede morir. Y el médico, todos los médicos hacen un juramento aún cuando reciben su tarjeta profesional que ellos priman la vida del ser humano por encima de cualquier cosa. Entonces por eso es tan importante analizar, según la pregunta anterior nos presentaba a esos ministros que muchas veces ponemos por primero cualquier otra cosa. En este caso, déjame ir a enterrar a mi padre. O sea, estaba preocupado suponiendo que hubiera muerto, porque sabemos que el padre no había muerto, pero estaba preocupado por el muerto, ¿sí? Como si el médico se preocupara por el que está muerto ya ahí y deja a los que están enfermos graves ahí para que se mueran también. No, él debe hacer a un lado el muerto y preocuparse por el que está vivo, pero que está con amenaza de morir. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta eso, y por eso dice
debería dedicarse al ministerio solo después de que se le proporcionara las comodidades. No, él le dice, sufre penalidades como buen soldado. O sea, nosotros cuando somos llamados como ministros, lo primero que debemos entender es que nosotros no vamos a recibir comodidades en el Evangelio, en la predicación. Si bien es cierto, son más las bendiciones que recibimos, pero nosotros recibimos un ejemplo del Señor Jesucristo, que Él dejó su gloria, dejó su trono, se humilló a venir a esta tierra dejando todo lo que le beneficiaba a Él para servir a la humanidad caída. Entonces, de esa manera también debemos mirar que Pablo quería que Timoteo hiciera esto. De igual manera, el ministerio hoy debiéramos entender eso. Pero a veces nosotros preguntamos todas las comodidades que tiene, a dónde nos van a enviar. O de nuevo decimos, mejor renuncio. Muchos renuncian al ministerio porque no tienen las comodidades que creen que deberíamos tener. Y entonces eso es lo que nos está presentando aquí el texto. Dice que predique la palabra, que vistes a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, pero tú sé sereno en todo. O sea, debía conservar la calma, porque muchas veces también nosotros pues nos enfrentamos a esas penalidades, pero comenzamos a quejarnos. A donde vamos a hacer el estudio le estamos diciendo que es que vivimos con hambre, que vivimos con mucha pobreza, que vivimos con necesidad, y a veces los mismos hermanos viven preocupados porque nosotros estamos hablando de las cosas, pero nosotros sabemos que el Señor nos da más bendiciones que las que nosotros merecemos. Dice, soporta las aflicciones, haz obra del Evangelio y cumple tu ministerio. Entonces, en esto encierra lo que es verdaderamente el ministerio de que somos llamados nosotros, no a gozar, sino a entregarlo todo por causa de salvar las almas. Entonces, salvar almas de la muerte es más importante que cuidar a alguien que está en la muerte, digámoslo así. Entonces, por eso busquemos siempre a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos vivir ese ministerio. Que no busquemos más las comodidades de este mundo, sino que nos entreguemos de corazón para poder cumplir el propósito que Dios busca, hombres entregados para sí. Vamos a analizar un siguiente subtítulo que dice el primer lugar. ¿Qué es lo que quiere Dios? El primer lugar. Y Pastor Orlando, ¿es lógica la petición que alguien hizo a Jesús antes de seguirle? ¿Es prudente poner nuestros propios pensamientos en beneficios en primer lugar? Bueno, dentro del contexto actual social, pues pareciera que fuera lógico eso, ¿no? O sea, permítame, déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Hubo algunos discípulos que lo hicieron, por ejemplo, los Zebedeos, cuando estaban con su padre. Pero que volvemos a lo mismo, siempre el primer gran mandamiento de la ley es aquel que nos creó, que nos dio la vida, que nos regala la familia, que nos permite tantas cosas para nosotros disfrutarlas. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de evangelio, que son buenas nuevas. Esas buenas nuevas tenemos nosotros que darlas. A veces nosotros nos enredamos en cosas que se pueden delegar, pero algo que es tan importante como es la predicación, donde las almas están muriendo. Dice allá en Mateo 9:35 que al verlas, hasta 36, dice desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Entonces él por eso enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces dice aquí en primera de Corintios 9:16, sin embargo, el anunciar el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, un ay sin H, de dolor, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Y lo que dice Mateo 6:23, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás debe quedar en un segundo plano. Entonces siempre prima lo más importante, que es la salvación de las almas que nos rodean, antes de cumplir algunos requisitos sociales como los saludos y todo eso, pero clamar en alta voz, diciendo en alta voz, tened a Dios a la gloria, porque la hora del juicio ya llegó. No hay circunstancias suficientemente importantes para apartar un ministro de la obra cuando la presentación de la verdad ha suscitado interés.
Siempre cuando hay interés, prima el aprovechar esa oportunidad. Aún la enfermedad y la muerte son de menor importancia que la salvación de las almas. Pueden estar enfermas o la misma muerte, ya se murió, ya que no hay nada que hacer, pero prima la salvación de los que están todavía vivos, pero que pueden perecer en la parte espiritual. Por la cual Cristo hizo un inmenso sacrificio, dejó el cielo, dejó toda su gloria para venir a buscar la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Los que sienten la importancia, primero, de la verdad, segundo, del valor de las almas por las que Cristo murió, no abandonarán por ninguna razón el interés despertado en la gente. Dirán, deja que los muertos se entierren a sus muertos, porque los intereses del hogar, las tierras, las propiedades no debieran ejercer en lo más mínimo poder para apartarlos del campo de trabajo. Si los ministros permiten que estas cosas temporales los distraigan de la obra, el único camino que les queda es dejar todo, no poseer tierras o intereses temporales que puedan influir para apartarlos de la solemne obra de estos últimos días. El alma es de mayor valor que el mundo. Pequeñas pasiones temporales absorben sus mentes y su corazón y los apartan de la elevada vocación que profesan haber recibido de parte de Dios. O sea, lo primero es lo primero. Lo primero es ir a anunciar el Evangelio. Y lo demás, entonces, debe estar en un segundo plano. Hay una parte que está en la página 53 y sobre todo la 54, les doy el testimonio tomo 3 sobre los ministros, de que a veces nos sobrecargamos de los intereses de la obra en la parte financiera, en los negocios seculares, y dejamos lo más importante, lo que no hicieron los discípulos cuando la obra creció, allá en Hechos 6. Digo, no está bien que nosotros descuidemos la predicación, el trabajo que nos corresponde, que se nos encomendó por parte de Dios, y nos dediquemos a las mesas. Entonces se dio el paso organizativo de nombrar diáconos para que cumplieran esta función, de atender a las viudas, a los huérfanos y poderles visitar, proveyendo su necesidades. Entonces nosotros no deberíamos permitir que como ministros que nos corresponde dar el pan al mundo y a la iglesia, entonces nos desviemos por otras cosas secundarias que otras personas pueden cumplir esas tareas, pero que nosotros tenemos que cumplir la tarea sacerdotal, ministerial que Dios nos ha encomendado. Bueno, pasemos ahora a la sexta pregunta. ¿Por qué respondió Jesús tan categóricamente? ¿Es posible estar activo en el reino de Dios y al mismo tiempo llevar a cabo los propios intereses, hermano Samuel? Gracias, Pastor Orlando. Sí, notamos que el Señor fue muy categórico, muy preciso, y nos habla de no tener intereses divididos, ¿no? Entonces hay que estar centrados en esta realidad, y por eso ahí en Lucas 9:62 dice: Jesús contestó: ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto, ¿cierto?, digno para el reino de Dios. Aquel que pone su mano en el arado, y al citar esa expresión nos hace recordar también cómo en el Antiguo Testamento uno de los discípulos que iba a formar Elías, que fue Eliseo, también estaba en el arado, pero dejó ese arado. Y aunque a Eliseo se le permitió ir a despedirse de su familia, aquí estaba marcando una vital diferencia, digamos. Elías fue un gran profeta típico del Antiguo y en el Nuevo Testamento mencionado, pero aquí estaba el mayor de los profetas, el Señor Jesucristo, y no se podía hacer una dilación en este trabajo. Hay una mayor autoridad de parte de Jesús y hay una radical exigencia al discipulado que está marcando acá, ¿no? Por eso dicen, no hay que mirar hacia atrás. De hecho, nosotros como discípulos, según Hebreos 12, 1 y 2, tenemos que mirar es a Cristo y hacia adelante, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Mirar siempre hacia adelante, como dice el dicho popular, no hay que mirar atrás ni para tomar impulso. Siempre en progreso, siempre avanzando. A veces uno escucha algunas excusas en el trabajo misionero, en ese llamado que Dios nos está haciendo al discipulado, que hay muchas ocupaciones, pero de hecho la nota nos dice que esas ocupaciones son la oportunidad de ministrar, de evangelizar. Dice, ya sea que nosotros estemos como ministros de la palabra, como médico, o como negociante, o agricultor,
profesional o mecánico, la responsabilidad descansa sobre él. Su obra es revelar a otros el evangelio de su salvación. Cada empresa a la cual se dedique debe ser un medio hacia este fin. Entonces, allá donde estamos en ese trabajo y la oportunidad es en nuestro campo misionero, en el colegio, en la universidad, en cualquier institución o trabajo que estemos, allí debemos compartir ese evangelio porque es el primer lugar, la obra de evangelización. Vamos al último subtítulo, la séptima pregunta, el reino de Dios y la misión de su pueblo. ¿Cuántas veces el Señor le repitió a Pedro el mandamiento de ir a cuidar de sus corderos y ovejas? Se indica así que la predicación del reino es simplemente una opción o una comisión completa que Él ha confiado a cada uno de sus discípulos. Pastor Antonio. En este momento nos damos cuenta cómo el Señor Jesús quería comprometer a Pedro. Cuando le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todo esto? Pues él quería asegurarse de que Pedro le demostrara que sí verdaderamente le amaba. ¿Con qué fin? Él tenía un fin explícito y le pregunta por 3 veces. Y después de esas 3 veces que vemos que el mismo Pedro se puso triste al ver de que insistió tanto en la pregunta, él en todas las 3 veces cuando él le decía: sí le amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En este momento se estaba dando una comisión muy importante, una comisión que no era de poca importancia, porque la segunda parte de la pregunta dice: ¿se indica así que la predicación del reino es simplemente una opción? Sí. ¿O es una comisión completa? Es muy importante analizar que lo que el Señor quería saber era si Pedro verdad le amaba, porque el amor hacia Él se manifiesta amando a las personas, amando a las almas, amando a todas las personas que se están perdiendo, y que por medio del amor a Dios nosotros lo manifestamos cuando vamos a presentarle a Cristo a esa persona, cuando le llevamos el mensaje de la salvación. Y eso lo debemos tomar no como una opción. Muchas personas toman el ministerio como una opción, como un medio de trabajo. Dice: aquí pues tenemos en realidad para comer y para vestir y nosotros vivimos bien, y de esa manera pues muchas veces se pasa el tiempo en su casa echándose, como dice, aire, preocupados más en otras cosas que en la salvación de las almas, pero de esa manera estamos robando a Dios, porque Dios nos ha encomendado para hacer una obra, es de salvar las almas. Y Pablo, aunque Pablo no tenía un ministerio, digámoslo así, dedicado como un ministerio pago, sino que era un ministerio laico, pero notemos que él dice allá en Hechos, dice: pero ninguna de estas cosas temo ni estimo más mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera. ¿Cómo tomaba Pablo esta comisión? Como una carrera. Pero muchos dicen: no, prefiero alejarme del evangelio para irme a hacer la carrera de ingeniería, carreras universitarias que parecen que son muy importantes, cuando muchas veces trabajan en la obra mientras pueden estudiar, y apenas terminan el estudio se van a trabajarle al mundo, porque para ellos es más importante una carrera universitaria. Pero no es así. Para Pablo dice: no me importa aún ni siquiera mi vida, para mí no es preciosa ni siquiera mi vida, con tal de que yo acabe la carrera. Dice con tal que acabe con gozo. O sea, esa palabra la subrayé porque dice con gozo. Claro. Porque una cosa es desempeñar la carrera, a veces quejándose, diciendo que esto es muy duro, que esto es muy difícil, que esto es muy demasiado pesado, que esto... No, hermano, para estos apóstoles, ellos aún la misma muerte no les importaba que les viniera, lo importaba para ellos era amar las almas, rescatar las almas del pecado, y debe ser para nosotros ellos. Yo creo que aquí está el centro del mensaje que tenemos en cuanto a esta lección, con el título dice: urgencia en avanzar en el reino. Entonces esto es algo urgente, como cuando el médico ve que el paciente se va a morir y que es urgente hacer una obra rápida, porque nosotros también vemos muchas personas en el mundo que están muriendo ya en los últimos momentos, ¿sí? Va uno a las clínicas, a los hospitales, uno mira una cantidad de gente muriéndose, pero ¿cuántas veces nosotros vamos a esos hospitales para a brindarle la oportunidad a esas personas
de decirle que Jesucristo lo puede perdonar aún en su último momento. Ayer yo estuve en la clínica y aún me ponía a pensar eso, tanta gente que hay tirada en esos lugares, al borde de la muerte, y cuántas veces nosotros desperdiciamos el tiempo, en realidad, en cosas que no tienen valor, en el WhatsApp, en el internet, en una cosa y en otra, mientras que otros mueren. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta pregunta. No es una opción, es una comisión completa que Él ha confiado a cada uno de nosotros. Y somos responsables, sea ministro, que seamos remunerados con un salario, o sea cualquier persona que entra a conocer el Evangelio, él de ahí en adelante es responsable de predicar el Evangelio. El Espíritu de Profecía dice que todo miembro, después de que de toda persona que se bautiza en la iglesia, entra como un misionero y es responsable de las personas que están a su alrededor y de donde él quiera que va, de predicarle el Evangelio. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos cumplir con esa comisión, que el Señor nos dé bendición y nos perdone en lo que nosotros no hayamos hecho, porque muchas veces somos responsables de ello. Quería aquí una parte de la nota, en el Evangelismo 54, sobre la parte de Pedro: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. 3 veces le había negado y 3 veces el Señor le preguntó, y la tercera se puso triste porque le recordaba que sí le amaba. Y finalmente le tiene que decir: Señor, tú lo sabes, ya había aprendido la experiencia de que él había dicho que otros lo iban a negar y resultó negándolo. Entonces aquí nos habla de apacentar, dice que aprendiese a alimentar los corderos, es decir, aquellos que son jóvenes en la fe. Esto requerirá mucho cuidado, mucha paciencia y mucha perseverancia. 3 cosas importantes: cuidado, paciencia y perseverancia en ese apacentamiento, tanto de los corderos y también de las ovejas. Y la última parte de consejos para la obra de Escuela Sabática 134, me llama la atención el último párrafo, dice: por los esfuerzos no consagrados malogran la sagrada obra. Por esfuerzos no consagrados. Ojalá que eso no nos ocurra a nosotros, que los esfuerzos que hagamos sean esfuerzos motivados, dirigidos, o sea, proporcionados directamente por el Espíritu de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y ese testimonio es lo que dice Hechos 4:20, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y que hay de mí, decía 1 Corintios 9:16, si no anunciar el Evangelio, y no que, que en un momento dado tengamos el nombre del Señor, pero no bajo la obra del Espíritu de Dios, porque el mensaje para este último tiempo es urgente. Por eso en el triple mensaje angélico nos habla el otro ángel que dice, predicando en alta voz el Evangelio eterno y diciendo: temed a Dios y dale gloria, porque la hora del juicio ya llegó. No estamos en momentos así todavía por allá prolongados, sino que ya estamos en la fase final y se requiere en alta voz recordar que debemos temer a Dios, amar a Dios, porque la hora del juicio ya ha llegado, que podamos nosotros también, dice, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Así que urgencia en avanzar en el reino de Dios. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y concluir agradeciendo al Señor por permitirnos esta lección interesante. Vamos a orar. Querido Señor, amante Padre eterno, estamos muy agradecidos porque a través de esta lección nos está hablando, Señor, de la urgencia que se requiere de la predicación. No permita, Señor, que nosotros nos seamos desviados para no cumplir la tarea, porque estamos en la fase final de la historia. Amén. Y que como dice Jeremías 8:20, pasóse la siega, acabóse el verano y que no se haya podido salvar ni nosotros ni las almas que nos rodean. Por favor, Padre, ayúdenos para despertarnos del letargo en que Satanás nos ha colocado. Gracias, Padre, por el tiempo extra que nos das todavía para poder cumplir la tarea y permita que lo podamos hacer con la unción de lo alto de tu Espíritu. Amén. Bendice, Señor, las familias, las personas que a través de este medio nos están observando y escuchando. Suplas las necesidades de ellos como también las nuestras y sobre todo perdona nuestras faltas, también nuestra falta de compromiso para cumplir las tareas. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Agradecemos detrás de cámaras al hermano Jair
Ochoa, quien nos colabora, y un feliz resto de semana a todos nuestros amigos y diferentes lugares del mundo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.